Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Malice y esto es el anime bajo la manga. Acompáñenme en esta nueva aventura, y comencemos. Alguien ha poseído mi cuerpo. Parte 5. Minutos después, una sirvienta entró apresuradamente en la habitación de la emperatriz. Su Majestad. La princesa Amelia está viva. Aquellas palabras hicieron que la emperatriz soltara de golpe la taza de té que sostenía. Eso no es posible, murmuró temblando. Estoy segura de que su corazón había dejado de latir. La sirvienta, claramente nerviosa, respondió rápidamente. Dijeron que volvió a tener pulso, y además el médico aseguró que se encuentra completamente saludable. El mismo doctor que la diagnosticó antes admitió que se equivocó. Al escuchar aquello, la emperatriz comenzó a temblar. La sirvienta, al no recibir respuesta, volvió a hablar. Ya fue confirmado por Su Majestad el Emperador. La princesa Amelia realmente está viva. La emperatriz levantó la voz de inmediato. Deja de decir esas tonterías. ¿Cómo te atreves a mentirme? Ella definitivamente estaba muerta. Sin embargo, en ese mismo instante, la puerta se abrió. Madre. La emperatriz giró bruscamente al escuchar aquella voz. Amelia había entrado en la habitación. La princesa sonrió suavemente mientras preguntaba. ¿Cómo estás? La emperatriz la observó completamente confundida. Amelia continuó hablando con tranquilidad. Lamento haberte preocupado tanto. La emperatriz apenas pudo reaccionar. ¿Cómo es posible que estés aquí? Amelia se acercó lentamente. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no estás feliz de que me haya recuperado? Luego sonrió una vez más. Por favor, alégrate de que haya vuelto. La emperatriz soltó un suspiro tembloroso. No era una mentira. No era una ilusión. Amelia estaba viva. Su hija. Su mancha. Su error. Su desgracia. Tan solo una distracción para ella. Pero aún así, seguía siendo su hija. Y debía morir. Por eso la había matado incontables veces dentro de su imaginación. Las palabras del emperador volvieron a resonar dentro de su cabeza. ¿Cómo puede existir algo así dentro de la familia imperial que posee mi preciosa sangre? Si permitimos que un paciente con una enfermedad terminal permanezca dentro de la genealogía imperial, perderé cualquier deseo de volver a ver a la emperatriz. La sangre de mi familia debe permanecer limpia. Nadie debe saber esto. Aquellas palabras significaban solo una cosa. La impureza de la sangre de la princesa provenía de ella. ¿Y si los futuros hijos de Crescent heredaban síntomas similares? Entonces todo terminaría. Después de aquel día, el emperador nunca volvió a acercarse a ella. La trató como si su sangre estuviera contaminada. Sabía perfectamente que, por culpa de Amelia, su reputación y la de su precioso hijo habían caído hasta lo más bajo. Por eso había tomado aquella decisión. No permitiría que nadie arruinara el futuro de Crescent. Y tampoco el suyo. Por eso utilizó a Kanna. Después de todo, jamás creyó que aquella mujer pudiera curar realmente a Amelia. Estaba completamente convencida de que sus tratamientos eran absurdos. Usar ropa de algodón. Evitar los baños calientes. Todo aquello sonaba ridículo. El plan había salido perfectamente. La princesa murió siguiendo las recomendaciones de Kanna. Y luego Kanna, como culpable, fue condenada a muerte. Después de eso, su vida volvería a florecer nuevamente. Pero entonces, ¿por qué Amelia seguía viva? Amelia interrumpió sus pensamientos al despedirse tranquilamente. Solo vine a saludarte. La emperatriz asintió lentamente mientras la observaba marcharse. Sin embargo, por dentro, su mente era un completo desastre. ¿Qué salió mal? Por ahora no podía volver a tocar a Amelia. Si la princesa empeoraba otra vez tan pronto, todos sospecharían inmediatamente de ella. Había sido sencillo culpar a Kanna por negligencia médica. Pero ahora, no sabía qué hacer con ella.
No podía dejarla vivir libremente después de haberla utilizado. Aunque, pensándolo bien, quizá todavía pudiera seguir siendo útil más adelante. La emperatriz apretó los dientes. ¡Qué molestia! Aún así, el emperador probablemente ya no tendría tanto poder como antes frente a las familias Valentino y Adis. Siempre había sentido un profundo complejo de inferioridad hacia ellas. Por eso buscaba constantemente oportunidades para humillarlas. Necesitaba reorganizar su plan. Pero de pronto, la emperatriz sintió una intensa picazón en todo el cuerpo. Confundida, bajó la mirada. Su piel estaba completamente roja. Sus ojos se abrieron de inmediato por el horror. ¿Qué? La picazón empeoró rápidamente. La emperatriz comenzó a rascarse desesperadamente mientras jadeaba. Me pica. Me pica demasiado. Por otro lado, en la prisión, Kanna soltó una carcajada. La emperatriz seguía rascándose frenéticamente frente al espejo, incapaz de creer lo que veía. Todo su cuerpo estaba cubierto de irritación. Mientras tanto, Kanna sonreía dentro de su celda. Deberías recibir exactamente lo mismo que les haces a los demás. Y así llegó la mañana. Sin embargo, la ejecución de Kanna no se llevó a cabo. Pasó un día. Y luego otro más. Sin embargo, una de las cosas que dijo la emperatriz era cierta. Originalmente, el temperamento de Amelia era bueno. Amelia deseaba curarse tanto como deseaba que nadie sintiera lástima por ella, así que terminó disculpándose sinceramente por todos los errores que había cometido. Kanna recordó entonces aquella ocasión en la que compartió el té con la princesa. En ese momento no sabía que no solo salvaría la vida de Amelia, sino también la suya propia. Mientras conversaban, Amelia le mostró un té extremadamente costoso que le habían pedido beber sola. Explicó que era algo que no se cultivaba en ese continente. Sin embargo, apenas Amelia destapó el frasco, un fuerte aroma se extendió por el aire e hizo que Kanna se levantara de inmediato. Sujetando el recipiente con firmeza, preguntó: ¿Esto es lo que te dieron como té medicinal? Amelia asintió. Kanna sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al darse cuenta de lo que era. Era cho, la raíz de una flor venenosa con un índice de mortalidad extremadamente alto, utilizada durante la dinastía Joseon para envenenar personas. Aunque las flores podían contener un nivel bajo de toxicidad y pequeñas cantidades llegaban a usarse medicinalmente, la raíz era completamente diferente. Debido a su peligrosidad, jamás debía manipularse tan ligeramente. Era absurdo que una persona sin conocimientos utilizara algo así como ingrediente medicinal. Kanna le preguntó desde cuándo se lo estaban dando y si le habían explicado algo al entregárselo. Amelia respondió con tranquilidad. Me lo dieron esta mañana. Dijeron que solo debía hervirlo en agua caliente y terminarlo en 3 días. En ese instante, una sensación ominosa recorrió todo el cuerpo de Kanna. Si Amelia consumía aquella cantidad en tan poco tiempo, definitivamente moriría. La princesa la observó preocupada. ¿Sucede algo? Kanna no respondió de inmediato. ¿Por qué le habían entregado algo tan venenoso justo antes de comenzar a consumir el medicamento que ella había preparado? Si Emilia moría poco después de iniciar el tratamiento, sería demasiado fácil culparla a ella de todo. Finalmente respondió en voz baja. Sí, algo está mal. Mientras hablaba, continuaba ordenando sus pensamientos. La emperatriz había sido lo suficientemente desesperada como para confiar el tratamiento de su hija a alguien sin reputación médica ni títulos reconocidos. Además, había retrasado deliberadamente la entrega de ciertos ingredientes. Incluso Karin había conseguido medicamentos especiales apenas un día después de solicitarlos. Todas las medicinas utilizadas normalmente estaban registradas en libros ilustrativos del este y del oeste. Aunque algunos ingredientes eran difíciles de conseguir, podían obtenerse fácilmente si se tenía suficiente dinero y poder. Pero ese no era el caso de Cho. Aquella raíz no aparecía registrada en ningún lado. Ni siquiera era una planta venenosa famosa en aquel continente. La gente de ese mundo no debía conocerla, y mucho menos conseguirla con facilidad.
Nadie tendría el valor de entregarle a la emperatriz una planta desconocida para usarla como medicina. Eso solo significaba una cosa. La emperatriz había conseguido aquella raíz venenosa deliberadamente. Y si la obtuvo por voluntad propia, entonces el propósito era evidente. Deseaba asesinar a su propia hija. Kanna se llevó lentamente las manos a la cabeza. Todo era mucho más aterrador de lo que imaginaba. Desde el principio, todo había sido planeado cuidadosamente. La emperatriz jamás creyó realmente que ella pudiera curar a Amelia. Por eso, si algo salía mal, culpar a Kanna sería perfecto. Después de todo, Kanna no contaba con el respaldo completo de ninguna de las dos familias, y nadie se molestaría en investigar la verdad. Finalmente levantó la mirada y habló seriamente. Princesa, necesito que escuches cuidadosamente todo lo que voy a decirte a partir de ahora. Amelia guardó silencio y bajó ligeramente la mirada. Lo entiendo. Luego, entrelazando las manos, continuó hablando con tristeza. En realidad, ya sabía que algún día mi madre intentaría matarme. Han pasado años desde que comenzó a verme como una vergüenza. Cuando Su Majestad me mira, parece pensar que soy un obstáculo para Crescent, a quien ama más que a nadie. Sonrió amargamente antes de añadir. Así que solo esperaba el momento en que decidiera deshacerse de mí. Kanna la observó fijamente antes de preguntar. Entonces, ¿vas a aceptar morir sin siquiera resistirte? Kanna destapó lentamente el té mientras lo servía con calma. Quiero vivir. Aquellas palabras hicieron que Kanna respondiera inmediatamente. Entonces muere. Pero solo por ahora. Amelia levantó la mirada sorprendida. Kanna continuó explicando con serenidad. La emperatriz volverá a intentar asesinarte, y probablemente ya no utilizará Cho. Si fingimos tu muerte, podremos ganar tiempo y evitar que sigas siendo vista como una hija vergonzosa. Después añadió. Hay una forma de hacerlo. Kanna recordó entonces algo ocurrido 14 años atrás. Había creado una droga capaz de disminuir los latidos del corazón hasta el punto de parecer detenido por completo. Originalmente la diseñó para morir sin sentir dolor. Tal vez cometió errores al combinar los ingredientes, pero el resultado final hacía que las pulsaciones desaparecieran temporalmente durante 1 o 2 minutos, dando la impresión de que el corazón se había detenido. De regreso en la prisión, Kanna pensaba en ello. El efecto de aquella medicina desaparecía aproximadamente después de un día. Eso significaba que Amelia despertaría antes de la ejecución. Con aquella droga, podrían hacer creer a todos que la princesa había muerto. De pronto, la voz de un caballero interrumpió sus pensamientos. El hombre se disculpó por la forma en que había sido tratada y le informó que la emperatriz deseaba verla. Tiempo después, mientras se dirigía hacia la habitación imperial, Kanna pensaba fríamente. Cuando intentas destruir a alguien, deberías estar preparado para terminar herido también. Cualquiera en una situación como la mía, con todo el mundo en contra, normalmente suplicaría ayuda. Pero incluso algo tan simple como eso era imposible para ella. La emperatriz jamás debió considerar inferiores a los demás. Kanna esperaba que ahora finalmente lo comprendiera. Pronto, una picazón insoportable cubriría todo su cuerpo. Sería incluso peor que la enfermedad de Amelia, la hija que tanto despreciaba. Y ningún médico sería capaz de crear un tratamiento para algo así. Mientras tanto, dentro de la habitación, la emperatriz se retorcía de dolor. En ese momento, el caballero anunció. La duquesa Kanna Valentino ha llegado. Finalmente, la emperatriz corrió desesperada hacia la única persona a la que jamás había considerado más que basura desechable. Sujetándola con fuerza, gritó desesperadamente. Debes curarme. Apresúrate. Kanna solo la observó en silencio. La emperatriz, cada vez más alterada, volvió a gritar. No puedo seguir así. Si no me curas, serás castigada severamente. Agarrándola de las manos con desesperación, insistió. Cúrame. Mira a Amelia. Tú lograste mejorar su piel. Sin embargo, Kanna simplemente murmuró. Lo siento.
y cayó inconsciente al suelo. La emperatriz abrió los ojos con horror y bajó rápidamente de la cama. «¡Abre los ojos!». Sujetándola del cabello, comenzó a sacudirla desesperadamente mientras les gritaba a los sirvientes. «¡Ayúdenla!». Se desmayó. Los sirvientes intentaron calmarla rápidamente. Su Majestad, la duquesa estuvo encerrada en prisión. Debe haberse debilitado demasiado. Pero la emperatriz perdió completamente el control. «Entonces arrójenle agua en la cara. Despiértenla como sea». Fuera de sí, continuó gritando. «Muévanse. Traigan agua. Incluso préndanle fuego si es necesario, pero despiértenla». Sin embargo, antes de terminar la frase, escuchó la voz del emperador preguntando: «¿Qué es lo que están haciendo?». La emperatriz se tensó de inmediato y giró lentamente la cabeza para mirarlo. El emperador la miró con desprecio y dijo que sabía muy bien que la emperatriz estaba familiarizada con ese tipo de ferocidad, pero que jamás imaginó verla atacar a alguien como una mujer salida de las calles. No esperaba que fuera esa clase de persona. Después de decir eso, se dio la vuelta para marcharse. La emperatriz, con lágrimas en los ojos, le gritó que nuevamente la estaba mirando de esa manera. Dijo que su único pecado había sido dedicar toda su vida y energía a la familia imperial, y aún así ahora todo terminaba siendo culpa suya. Antes de salir, el emperador volteó a verla una última vez y, con asco evidente en el rostro, respondió que era realmente terrible. En cuanto él desapareció, la emperatriz perdió el control. Tomó a Kanna del cuello y comenzó a estrangularla mientras gritaba que todo era culpa suya. La sacudía violentamente, acusándola de haber provocado aquella reacción del emperador a propósito, diciendo que sabía perfectamente que él aparecería. Sin embargo, Kanna continuó fingiendo estar desmayada. La emperatriz seguía gritándole que solo había hecho todo aquello para humillarla, mientras los sirvientes intentaban calmarla. Aún así, continuó ahorcándola mientras la insultaba, llamándola bastarda. En ese momento, uno de los sirvientes anunció apresuradamente que alguien había llegado. Antes de terminar la frase, la puerta se abrió de golpe. Ambas voltearon de inmediato. El duque Alexandro Adis acababa de entrar. La emperatriz se quedó paralizada. ¿Qué hacía el duque allí? ¿No era alguien que mostrara interés por su hija, así que por qué había venido? El duque caminó directamente hacia ellas. Parecía alguien que había corrido hasta allí apenas regresó del campo de batalla. Al verlo acercarse, la emperatriz tembló de miedo y soltó a Kanna de inmediato. Sin decir una sola palabra, Alexandro levantó a Kanna entre sus brazos y se dio la vuelta para marcharse. Kanna, todavía fingiendo estar inconsciente, pensó que aquello era un resultado completamente inesperado. El duque realmente estaba intentando sacarla de allí, y actuaba como si fuera lo más natural del mundo. Aunque, pensándolo bien, no era algo malo. La emperatriz tendría que sufrir un par de días más. Ya dentro del carruaje, Kanna comenzó a sentirse incómoda. No entendía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué estaba siendo tan cuidadoso con ella? ¿Por qué la había colocado a su lado? Había otro asiento libre enfrente, lo suficientemente amplio para que dos personas se acostaran cómodamente, pero aún así decidió mantenerla junto a él. Además, había ido directamente hasta ese lugar apenas regresó. Cualquiera podría malinterpretar la situación. ¿Acaso se había vuelto loco? La estaba tratando como si fuera alguien valioso para él. Con la cabeza apoyada sobre el hombro del duque, Kanna sentía escalofríos de incomodidad. Aquello era más sofocante que la prisión. Casi estuvo a punto de abrir los ojos varias veces. ¿Por qué no se movía? Al menos esperaba que la abofeteara o intentara interrogarla. Abrió ligeramente uno de sus ojos, preguntándose si acaso se había quedado dormido, pero en cuanto lo miró se dio cuenta de que él estaba observándola fijamente. Rápidamente volvió a cerrar los ojos. El duque acercó suavemente su mano hacia la de ella. Kanna solo podía pensar que debía resistir y no abrir los ojos hasta llegar a la mansión. No entendía por qué seguía mirando el rostro de una persona supuestamente desmayada como si fuera algo fascinante. Sin embargo,
Alexandro continuó observándola en silencio durante todo el trayecto. Kana decidió que no debía pensar demasiado en ello. Solo tenía que soportarlo un poco más. Después de llegar a la mansión, el duque incluso la llevó personalmente hasta su habitación, aunque claramente no era necesario. La buena noticia era que no pareció darse cuenta de que estaba fingiendo. Simplemente la dejó sobre la cama y se retiró sin decir nada. Tan pronto como Alexandro salió de la habitación, Lie fue a buscar agua fría. Luego, Kana sintió unas manos limpiando cuidadosamente su cuerpo con una toalla húmeda. La cama era tan suave y cómoda que, por primera vez en mucho tiempo, terminó quedándose dormida mientras sentía el tacto de Lie. Después de regresar a la mansión Addis, pasaron varios días sin incidentes. Tiempo después, la emperatriz apareció personalmente en la residencia. Había venido corriendo apenas el duque regresó nuevamente a la expedición. Mientras la examinaba, Kana comentó que suponía que la emperatriz no había reflexionado demasiado sobre su comportamiento. La emperatriz respondió que Kana no tenía idea de cuánto dolor había soportado. Al verla, Kana pensó que probablemente solo había venido para descargar toda su furia sobre ella. La emperatriz, perdiendo la paciencia, le gritó que le diera el medicamento de inmediato, llamándola perra. Kana tomó un frasco con tranquilidad. Pensó que ya no importaba que la personalidad de la emperatriz fuera así. Sin decir nada más, acercó el frasco a sus labios y le hizo beber el contenido. La emperatriz comenzó a llorar apenas sintió como el dolor disminuía. Kana la observó en silencio mientras pensaba que, al final, sería salvada precisamente por ella. Casi como un milagro. Aquel sentimiento de alivio, la sensación de liberación cuando el dolor desaparecía en un instante, ¿sería capaz de olvidarlo alguna vez? Probablemente no. Y si no podía olvidarlo, entonces, de ahora en adelante, tendría que entregarle algo a cambio. Su valor. Momentos antes, la emperatriz pensaba que, desde la aparición de aquella terrible enfermedad, lo único que quedaba en su vida era dolor. Dolor y más dolor. Era un sufrimiento constante y vicioso que parecía devorar todo su cuerpo mientras lentamente la hacía perder la cordura. No desaparecía ni un solo instante. Con un dolor así, cualquier cosa valiosa perdía significado. El poder, el estatus, los tesoros de oro y plata que había acumulado durante toda su vida, nada de eso tenía utilidad alguna. Incluso, retorciéndose de agonía, había llegado a ordenar que le trajeran veneno para morir. Nada era capaz de aliviar aquel tormento infernal. Sin embargo, en el instante en que tomó inesperadamente la medicina, sintió como el dolor desaparecía de todo su cuerpo con una rapidez sorprendente. No era solo una medicina. Era liberación. Pero aquella sensación apenas duró unos segundos. La tortura regresó de inmediato, y junto a ella apareció una desesperada necesidad por aquel medicamento preparado por esa mujer. La cantidad que había tomado no era suficiente. Entonces, incapaz de soportarlo más, la emperatriz cayó de rodillas frente a Kana. Aferrándose desesperadamente al vestido de la joven, comenzó a pedir perdón por todo lo que le había hecho. Dijo que había sido una estúpida. Kana solo la observó en silencio. La emperatriz pensaba que, en algún momento, había sentido vergüenza, humillación, indignación e ira. Pero ahora, ninguna de esas emociones tenía importancia. No mientras aquel dolor continuara consumiéndola. Kana podía salvarla. Por eso, abrazándose a sus piernas entre lágrimas, le suplicó que la ayudara. Le dijo que el dolor era tan insoportable que sentía que podía morir en cualquier instante. Prometió darle todo lo que poseía. Todo. Solo quería que hiciera desaparecer aquel sufrimiento. Kana la observó fijamente antes de llamarla por su título. Su Majestad. Kana se acercó un poco más a la emperatriz. Le explicó que parecía padecer la misma enfermedad que la princesa Amelia. Sin embargo, debido a su edad, su condición era mucho peor. La emperatriz, desesperada y con lágrimas en los ojos, le preguntó qué debía hacer. Kana le pidió que no se preocupara mientras le mostraba el frasco con el medicamento. Le explicó que, por alguna razón, no había sido difícil prepararlo,
ya que se trataba de la misma enfermedad de la princesa Amelia. Aunque, desafortunadamente, el efecto solo sería temporal, tal como había ocurrido hacía unos momentos. Todavía no había logrado crear una cura definitiva. La emperatriz volvió a aferrarse al vestido de Kana, preguntando con desesperación si realmente solo podía aliviarse por unos instantes. Si tan solo aquel dolor desapareciera para siempre. Kana la interrumpió suavemente y le aseguró que encontraría la forma de curarla. La emperatriz no podía creerlo. Después de haberla tratado de una manera tan cruel, Kana aún deseaba salvarla. Eso no era algo que una persona normal haría. Kana respondió que, como ciudadana del imperio, no podía dejar sufrir a la madre de la nación de esa manera. Si continuaba investigando, sería capaz de crear un medicamento con efectos más duraderos y, algún día, incluso encontrar una cura definitiva. Haría que eso fuera posible. La emperatriz la observó con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de comprender cómo alguien podía mantener una mirada tan clara y pura después de haber sido tratada con tanta violencia. Entonces comprendió algo. Había estado equivocada desde el principio. Kana era diferente a cualquier otra persona. Apresuradamente, comenzó a agradecerle una y otra vez. Kana le explicó que, para continuar con la investigación, necesitaba un lugar adecuado para trabajar. La emperatriz respondió de inmediato que se encargaría de todo. Le daría apoyo financiero, poder, influencia y todos los materiales necesarios para la investigación. Kana aceptó tranquilamente. La emperatriz, todavía llorando y aferrándose a su falda, volvió a disculparse, diciendo que era ella quien debía sentirse agradecida. Kana simplemente sonrió. Por dentro, pensaba que todo había salido exactamente como lo planeó. Finalmente había completado su objetivo. Ahora podía disfrutar un poco de la situación. La mujer más importante del imperio estaba arrodillada a sus pies, llorando y suplicándole ayuda. Kana pensó que aquella mujer había terminado sufriendo la misma enfermedad que tanto despreciaba. Después de administrarle el medicamento temporal, la emperatriz quedó completamente dispuesta a apoyarla y entregarle cualquier cosa que pidiera. Pronto, una sala de medicina fue instalada junto a su laboratorio y llenada con hierbas medicinales del este. Más tarde, Kana recibió a alguien con buenas noticias. Se encontraba conversando con la princesa Amelia y le informaba que la emperatriz había estado utilizando perfumes mezclados con drogas preparadas previamente. Amelia confesó que su madre siempre le pedía que no se rascara la piel, incluso cuando ésta se abría por las heridas. Ambas compartieron una sonrisa mientras tomaban el té. «Cosechas lo que siembras», comentó Amelia. Con una pequeña sonrisa, también prometió que no le contaría a nadie lo ocurrido. Kana asintió y estaba a punto de comenzar el tratamiento del día cuando una voz anunció la llegada del príncipe Crescent. Las dos voltearon inmediatamente hacia la puerta. El príncipe preguntó si podía entrar. Amelia permitió que lo dejaran pasar. Al entrar, Crescent se acercó a su hermana y le preguntó con una sonrisa cómo se encontraba, diciendo que había estado muy preocupado por ella. Luego preguntó si podía sentarse a su lado. Sin embargo, Amelia lo observó fijamente y respondió que la duquesa le había contado, antes de ser arrestada, que él le había entregado un antídoto. Le preguntó directamente si era verdad. Crescent asintió sin ocultarlo. Explicó que siempre había sospechado que su madre estaba intentando envenenarla. Después volvió a preguntar tranquilamente si podía sentarse. Amelia finalmente aceptó. Entonces Crescent comenzó a explicar que, desde que la duquesa empezó a tratarla, nadie tenía permitido entrar al palacio de Amelia por órdenes directas de la emperatriz. Él había estado demasiado ocupado intentando detenerla. Pero su madre era una persona extremadamente hábil. No podía hablar con nadie sobre el asunto ni entregar el antídoto abiertamente. Ni siquiera podía visitar a Amelia. Por eso había intentado reunirse con Kana en secreto. También se disculpó por no haber podido ayudar más. Tanto Kana como Amelia quedaron en silencio, completamente sorprendidas. Amelia todavía fingía no saber nada sobre las verdaderas intenciones de la emperatriz, pero Crescent acababa de revelar todo sin dudar. Era como si hubiera lanzado una bomba en medio de la habitación.
Entonces el príncipe preguntó qué pensaban hacer ahora. Dijo que podía convertirse en testigos si así lo deseaban. Incluso preguntó si querían presentar una acusación formal ante el emperador. Amelia, todavía confundida, le preguntó qué estaba diciendo exactamente. Crescent llevó una mano a su pecho y respondió con serenidad. Seguiré la voluntad de mi hermana. Crescent volvió a preguntar con tranquilidad. ¿Le gustaría informarle de esto al emperador? Si es así, seguiré sus órdenes. Cana lo observó en silencio mientras pensaba que aquel hombre hablaba tan tranquilamente sobre acusar a su propia madre delante del emperador no era algo normal. Pero, más que eso, podía sentir claramente sus verdaderas intenciones. Ese tipo había venido para arrancar de raíz una posible semilla de inquietud llamada Amelia. Amelia, sin embargo, solo bajó la mirada sin responder. La habitación quedó completamente en silencio. Crescent no parecía apresurado. Permaneció sentado observándola pacientemente. Cana observó en silencio al príncipe mientras analizaba toda la situación con calma. La familia Mercy no era cualquier familia noble. El marqués de Mercy había acumulado una riqueza inmensa durante generaciones y producido numerosas emperatrices para el imperio. La actual emperatriz provenía precisamente de esa familia, y el jefe de Mercy era además su hermano menor. Ambos eran conocidos por mantener una relación extremadamente cercana. La voluntad de la emperatriz era prácticamente la voluntad de Mercy. Si la emperatriz caía, la familia Mercy también recibiría el golpe. Y Crescent había crecido bajo la protección de esa familia. Perder a Mercy significaba perder a su mayor apoyo político en la lucha por el poder imperial. Por eso todo aquello no tenía sentido. ¿De verdad estaba dispuesto a abandonar a la emperatriz y a la familia Mercy tan fácilmente? Cana pensó inmediatamente que aquellos solo podían ser disparates. No. Ese hombre no había venido allí para traicionar a su madre. Había venido para comprobar algo. Quería saber si Amelia tenía deseos de vengarse. Quería descubrir si ella estaba dispuesta a atacar a la emperatriz. Cana entrecerró ligeramente los ojos. Tengo que advertirle. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir, Amelia habló de repente. No sé de qué está hablando. Tanto Cana como Crescent la miraron sorprendidos. Amelia continuó con una expresión tranquila. No puedo entender lo que intenta decir, hermano. Por primera vez desde que entró a la habitación, Crescent pareció relajarse un poco. Entonces fue un malentendido. Amelia asintió suavemente. Sí. Así que no diga cosas tan peligrosas tan a la ligera. Tenía miedo de que alguien pudiera escucharlo. Pero entonces Crescent la observó fijamente durante unos segundos antes de hablar. Lo siento, pero creo que te equivocas. Amelia endureció ligeramente el rostro. Crescent sonrió apenas. No eres ingenua. Eres una persona muy inteligente, hermana. La habitación volvió a quedar en silencio. Cana observaba toda la escena, mientras que por otro lado Amelia pensaba que aquello era realmente absurdo. La emperatriz intentó asesinar a su propia hija. Los hermanos desconfiaban entre sí mientras fingían preocuparse el uno por el otro. Y aún así seguían sonriendo como si fueran una familia normal. ¿Es siquiera posible sobrevivir dentro de la familia imperial sin derramar sangre o lágrimas? Incluso ahora, Crescent seguía siendo su hermano biológico. Y aún así ella no podía comprenderlo completamente. No entendía si darle el antídoto a Cana había sido una muestra de voluntad, o simplemente otro movimiento cuidadosamente calculado. Finalmente Cana se levantó tranquilamente de su asiento. Creo que me retiraré por hoy. Entonces te acompañaré, respondió Amelia. Después de eso, el tiempo pasó rápidamente. Y antes de que Cana pudiera darse cuenta, ya habían transcurrido 2 semanas. En ese corto periodo, la capital comenzó a recuperar la calma poco a poco. El enorme revuelo causado por la supuesta muerte de la princesa Amelia y la sentencia de ejecución de la duquesa Valentino empezó a desvanecerse como si nunca hubiera existido. Las personas seguían hablando del tema de vez en cuando, pero ya no con la misma intensidad de antes. Después de todo,
la vida cotidiana nunca se detenía por mucho tiempo. Kanna observaba tranquilamente el jardín desde la ventana de la mansión Addis mientras pensaba que las personas olvidaban demasiado rápido. Aunque, en realidad, eso también le convenía. Por otro lado, mientras Kanna caminaba por los pasillos de la mansión Addis, pensaba que, durante todo ese tiempo, su vida se había vuelto más tranquila. Amelia había avanzado en su recuperación y los hombres de la familia Addis se habían ido, habían partido hacia la niebla negra. Por otro lado, Chloe e Isabel, quienes a veces veía en la mansión, la ignoraban. Kanna murmuraba que ojalá en el futuro fuera así de pacífico. Sin embargo, de pronto escuchó una voz que la llamaba. Duquesa Valentino. Las palabras del caballero hicieron que Kanna volteara de inmediato. El hombre le informó que la condesa Josephine le ordenaba regresar a su casa. Al escuchar eso, Kanna se paralizó mientras pensaba. ¿Enviaron 15 caballeros solo para avisarme? No, esto es una forma de presionarme. Y si no coopero, tendrán una buena razón para actuar. Aún así, les dijo que no se encontraba muy bien. Había pasado por un momento difícil, no había pasado mucho tiempo desde que fue acosada y encarcelada. El caballero respondió que la familia Valentino contaba con grandes legisladores y que allí podría estar protegida y cuidar bien de su cuerpo. Sin embargo, Kanna sentía que su cuerpo estaba empeorando. De repente, la duquesa Addis apareció y la jaló hacia ella. Con una falsa sonrisa, le dijo: «Ven, vamos. Te necesito». Eso hizo que Kanna la mirara confundida. Quería escapar, aunque aún no se sintiera bien. Sin embargo, Chloe, dándole unas palmadas en la espalda de manera sigilosa, le susurró: «Si tienes que morir, lo harás en la familia Valentino. Ese es tu deber como nuera». Luego, volteó a ver a los caballeros y les dijo que, por favor, se la llevaran. El caballero asintió, agradeciéndole a la duquesa Addis por su cooperación. Mientras escuchaba la conversación, Kanna pensó: como Karin no está, decidieron echarme en cualquier momento. En una situación como esta, aunque intente resistirme, solo será una pérdida de tiempo. En una mansión donde no hay autoridad, la palabra de Chloe es ley. Así, resignada, se dio la vuelta e informó que aceptaba regresar, pero que necesitaba tiempo para prepararse. Ya en la mansión Valentino, la condesa, furiosa, le gritaba que era una vergüenza para la familia. Luego le dio una bofetada, reclamándole que la reputación de los Valentinos se había desplomado por su culpa. Mientras tanto, Kanna solo se sujetaba la mejilla. Todo aquello le parecía un déjà vu, todos parecían creer que su rostro era un saco de boxeo. Sin embargo, la condesa continuó reclamándole: «Por tu culpa fui juzgada delante de la gente común. Aunque solo haya sido un error, todos saben que intentaste dañar a la familia imperial». Temblando de ira, le ordenó que tenía prohibido salir a la calle durante un tiempo. Luego les indicó a los sirvientes que cerraran la habitación. Eso hizo que Kanna se sobresaltara. «Por favor, espere. ¿De verdad va a dejarme encerrada?». La condesa, molesta, respondió: «Desde que te mudaste a esta mansión no has hecho más que dañar nuestra reputación, así que no saldrás». Pero Kanna argumentó rápidamente que tenía que curar a la princesa. La condesa le gritó que eso no volvería a suceder. Ella misma hablaría personalmente con la emperatriz, así que Kanna nunca volvería a preparar medicina. Kanna intentó objetar, pero la condesa simplemente se fue y, finalmente, quedó atrapada. Se habían llevado su equipaje. Sentada sobre la cama, recordaba las palabras de la condesa antes de marcharse. Había ordenado que confiscaran toda la ropa que Kanna pudiera usar para salir, para evitar que escapara. Incluso le quitaron las joyas. Kanna pensó que aquello era realmente absurdo. Sin embargo, fue suficiente para hacerme enojar, así que trataré de contener mi ira. He soportado demasiado. Entonces, buscando entre su vestido, caminó hacia los caballeros y les roció un líquido. Se alegró de que no hubieran descubierto lo que había escondido. Con una pequeña sonrisa, celebró el hecho de que casi la atraparan. Aunque no pudiera desplazarse con libertad, sabía que, si esperaba,
la emperatriz terminaría sacándola de allí. Sin embargo, no podía darse el lujo de esperar demasiado tiempo. Pronto se acabaría la medicina que había entregado la última vez. Kana bajó la mirada hacia sí misma. Aunque quería salir de inmediato, el vestido marcaba demasiado su figura y sería incómodo caminar así. Volteó hacia el pasillo, intentando adivinar cuál era la habitación de Sylvien. Existe una alta probabilidad de que Sylvien no esté allí. En mis recuerdos de los últimos 7 años, los días en que se quedaba en casa eran extremadamente raros. Así, avanzó por los pasillos y abrió la puerta. Al entrar, estaba decidida a robar una capa. Observó con cuidado para asegurarse de que no hubiera nadie y se adentró en la habitación, dirigiéndose hacia el armario. Pero, de pronto, una voz hizo que se detuviera de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Kana giró inmediatamente y se encontró con Sylvien, quien la observaba fijamente. Y hasta aquí llega el video de hoy. Yo soy Malice y esto fue el anime bajo la manga y recuerden, las mejores historias siempre se esconden bajo la manga. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima parte.